Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos de un tema tan extenso y tan relevante en el mundo actual como la protección de las minorías sexuales y de género en el derecho internacional. En este episodio se dialogará con cuatro voces expertas en un espacio de reflexión y análisis, donde se explorarán temas como los marcos jurídicos internacionales que se han abordado y en otros que no ha sido posible en cuestiones tan profundas como el reconocimiento de diversidad de género, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y la protección integral que se les da a la comunidad LGTBIQ+. En este espacio no solamente nos abstenemos a las leyes, sino también se analizarán temas como la tensión que surgen en aspectos sociales y culturales tan arraigados. En este espacio, para la reflexión sobre la diferencia entre el sexo biológico y la orientación sexual. Esto en diferentes contextos y cómo se han interpretado a lo largo del tiempo. También la intención de este podcast es abrir un diálogo informado, crítico y respetuoso que permita comprender no solamente la situación jurídica actual a nivel internacional, sino también los desafíos sociales y éticos que enfrenta la humanidad en este tema. Porque pues más allá de ideologías, posturas personales, hablamos de derechos humanos, la dignidad y la libertad. Bueno, y ahora sí, dando paso a nuestros invitados del día de hoy, comenzamos con nuestra psicóloga María Camila Martín, nuestra abogada Carol Castillo y nuestra activista Luisa Navarro y nuestro delegado de la ONU, Jorge Gras. Y a continuación, hoy tenemos dos testimonios de personas, que el primero es Daniel, un chico de Polonia de 28 años. Yo soy Daniel, tengo 28 años y soy de Polonia. Soy un joven abogado que estudio Derecho Internacional y me identifico como gay. Siempre soñé con casarme legalmente con mi pareja, pero en mi país el matrimonio igualitario aún no está reconocido. Recuerdo una vez, mientras asistía a una conferencia de derechos humanos en Bruselas, me emocioné al escuchar a colegas de España hablar de cómo allá el matrimonio entre personas del mismo sexo ya era una realidad desde hace años. Sin embargo, al volver a mi ciudad en Varsovia, sentí un choque cultural enorme. Pasé de escuchar historias de celebración a vivir en un país donde legalmente mi relación no existe. Para mí, la contradicción entre el derecho internacional, que protege la igualdad, la legislación nacional, que todavía me limita, es una herida abierta. Entonces, según ese testimonio, les planteo las siguientes preguntas. ¿Debería el derecho internacional tener autoridad para obligar a un país a cambiar sus leyes sobre el matrimonio igualitario? O incluso si la mayoría de su población no lo apoya. ¿O la soberanía nacional debe prevalecer por encima de la presión externa de temas de derechos civiles? Bueno, desde el aspecto de una abogada y el aspecto internacional, deberíamos tener en cuenta tres aspectos. Primero, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en el artículo número 2, donde se establece que se deben garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas que residan en un territorio parte de los estados, sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, entre otros. Y pues obviamente estos derechos se deben proteger. En este caso, pues al querer cambiar las leyes sobre matrimonio igualitario, incluso si la mayoría de la población no está de acuerdo con estas, sería una discriminación a estas parejas que quieren ejercer su derecho al matrimonio solo por su orientación sexual. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la opinión consultiva número 2417, establece que los estados deben reconocer y proteger los derechos de la comunidad LGBTIQ+, incluyendo esto el matrimonio. Dejando todo lo anterior en claro, pues básicamente debería existir un equilibrio entre el respeto a la soberanía del territorio y a los derechos de las minorías LGBTIQ+. Yo también, o sea, quería hablar un aspecto, y es que a mi parecer la soberanía no es licencia. A mi parecer, la soberanía no es licencia para violar las obligaciones internacionales, ya que cuando un Estado ha ratificado tratados que exigen la no discriminación y la protección de lo que es la vida privada y familiar, existe una obligación internacional de cumplirlos. El derecho internacional, a mi parecer, debe exigir el cumplimiento de normas de los derechos internacionales básicos. La verdad es que sí, el derecho internacional sí debería intervenir en este tipo de casos. Tenemos en cuenta que en el derecho internacional los derechos humanos son algo muy primordial, algo que debe estar por encima de cualquier estado, de cualquier ley, ¿sí? Sin embargo, pues algo delicado aquí es que se choca con la soberanía de los estados. Se choca. Debemos
sí deberíamos intervenir, pero como tal, no como una imposición, sino más bien como una petición. Dicha petición que se debe cumplir como un deber por parte de los estados, ¿sí? El incumplimiento de estos deberes genera consecuencias de presión por parte de los demás estados, presión política, presión diplomática, presión económica, ¿sí? Presionar a este estado con tal de que respete los derechos humanos. Y es que desde la psicología, negar el derecho al matrimonio igualitario refuerza estructuras de exclusión y genera daños psicológicos como ansiedad, depresión y baja autoestima en las personas de esta comunidad. Entonces, por lo tanto, el rol del derecho internacional no es imponer valores externos, sino garantizar que ningún Estado, bajo el argumento de soberanía nacional, legitimice la desigualdad. Bueno, también hay que tener en cuenta que tiene consecuencias reales, ya que sin matrimonio no hay derechos patrimoniales, no hay acceso a una seguridad social compartida, no hay posibilidad de adopción, ni de herencia, ni de patrocinio migratorio. Entonces ahí como que estarían entrando otros aspectos que al fin y al cabo sí llegaría a perjudicar y son como privilegios o temas de que a una persona hetero, o sea, mujer con hombre casados, sí tienen. Entonces, o sea, no nos afecta en nada que se casen homosexuales, lesbianas o etcétera. Bueno, continuando a nuestro primer caso, este es uno de los casos más relevantes que ocurrió en Uganda a principios del siglo XXI, allí donde las influencias de grupos religiosos cristianos, principalmente evangelistas, provenientes de Estados Unidos, promovieron políticas fuertemente restrictivas contra la comunidad LGTBI. En el 2009 se presentó el famoso proyecto de la ley contra la homosexualidad, aprobado internacionalmente como la Kills the Gays Bill. Esta propuesta de la ley busca imponer la pena de muerte a las personas homosexuales reindicentes, además de estas sanciones, no mentira, esperé la cabeza. Además de sanciones graves a quienes apoyaran o defendieran públicamente los derechos de esta comunidad. Aunque la presión internacional logró que se retirara la pena capital. En el 2014 se aprobó una versión que contemplaba cadena perpetua para quienes mantuvieran relaciones con personas del mismo sexo. Y pues como lo que más impacta es que en varios de los parlamentos ugandeses justificaban estas medidas apelando directamente a argumentos religiosos, asegurando que defendían como los valores cristianos frente a lo que llamaban ideologías occidentales. Organismos como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional denunciaron la situación como una violación grave de los derechos humanos universales, generando así un debate mundial sobre cómo la religión y algunos contextos pueden convertirse en la herramienta de la persecución. Y pues este hecho histórico es un ejemplo claro de cómo la religión, cuando se mezcla con la política, ha llegado a restringir libertades fundamentales y que ha puesto en riesgo la vida misma a quienes pertenecen a la comunidad LGTBI. Con esto les planteo la siguiente pregunta, que es: cuando una ley nacional criminaliza a la comunidad LGTBI, se justifica en creencias religiosas y tradicionales. ¿El derecho internacional debe intervenir y forzar un cambio? ¿O donde se traza la línea entre el respeto y la libertad del culto y la protección de los derechos humanos universales? Con esto, pues, quiero conocer más la opinión o la postura frente al tema de nuestra activista. Bueno, algo que yo sí tengo muy claro y quiero, o sea, que sepan, y es que a mi parecer la fe debería ser un refugio de amor, no un instrumento de exclusión, porque en nombre de la religión durante mucho tiempo se han justificado violencias que el derecho internacional pues claramente va a prohibir. Un ejemplo, pues en un libro nos mencionan de que el derecho internacional durante mucho tiempo ha sido heteronormativo y cómplice con discursos como que plantea o usa la religión para mantener estructuras patriarcales y coloniales. Entonces, sí es obvio de que pues cada persona tiene libertad de culto y tiene como que su propia decisión de decidir en qué cree y no cree, pero o sea, el problema ya viene cuando se están involucrando aspectos como lo que es la discriminación y la violencia.
Por otra parte, con esa ley nacional que está criminalizando a la comunidad LGBTI, se están violentando los derechos humanos, ya que me gustaría enfatizar muchísimo esto, y es que la libertad de culto, independientemente de lo que sea, no puede ser invocada para justificar la discriminación, la violencia o la vulneración de la dignidad y los derechos fundamentales de otras personas. Además, el justificar religiosamente algo se acaba cuando se empieza a dañar la dignidad o integridad de otra persona. Por ende, esta sería como la línea límite con respecto al respeto a la libertad del culto que se establece en el artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y también en la protección de derechos humanos universales. Algo que tenemos que criticar a estos movimientos religiosos es la hipocresía que muchas veces manejan, ¿sí? Veamos que la libertad de religión y culto en los derechos humanos es algo que se institucionalizó para todos, ¿sí? Y esto le permitió a estos grupos religiosos tener libertad de culto, ¿sí? De practicar su religión y que nadie los fuera a juzgar. Pero se pegan de esto solamente para decir que su religión es la única verdadera, ¿sí? Y entonces a partir de esto nadie más puede tener libertad de expresión ni nada por el estilo. Entonces podemos evidenciar la contradicción en la que viven, ¿sí? No se dan cuenta que gracias a esta libertad de religión y culto es por eso que ellos han podido tener tanta fuerza, ¿sí? Pero no han sabido manejarla. La fe cuando es verdadera no necesita humillar, y más cuando se supone que sea un discurso que Dios es amor, pero o sea, ¿en qué momento si lo único que estás destilando es odio? Y además de eso, también tenemos que entender que lastimosamente esta mezcla entre la moral religiosa y el poder estatual entre la moral religiosa y el poder estatal ha perpetuado violencias muy concretas, como lo son los matrimonios forzados o las terapias de conversión. Y eso es algo que a las personas se les olvida, y es de que en el pasado, un ejemplo, a los que consideraban homosexuales les hacían pasar, un ejemplo, castración química, que literalmente los terminaba matando. Y ahí es donde uno dice como que la gente está enferma de la cabeza. O sea, ¿cómo vas a matar a alguien solamente por sus gustos? O sea, el odio está tremendo en la actualidad. Y es que desde la psicología social, la cultura no es estática. Esta se va moviendo y va evolucionando a través de los años y de las necesidades humanas. Usar la religión para sostener la discriminación produce un trauma colectivo y autoestigmatización en las personas que crecen en entornos hostiles a su identidad. Entonces, por lo tanto, el respeto al culto no puede prevalecer sobre la protección de la dignidad humana. Entonces, las creencias son respetables, cada quien puede creer en lo que quiera, pero lo que sí no se puede permitir es la violación de los derechos humanos. Que iban los homosexuales. Tenemos acá el siguiente caso, que es de Yamal, un chico de 22 años de Marruecos. Él vive en Europa desde hace 4 años, crece en una sociedad donde la homosexualidad no solamente es rechazada socialmente, sino también es penalizada por la ley. Pues él, cuando tenía 19 años, sus padres descubrieron mensajes en su celular con otro chico, y pues ellos le dieron 2 opciones, que la primera es: o cambias y te casas con una mujer, o la segunda era: no vuelves a entrar a esta casa. Pues Yamal decidió marcharse con el corazón roto, pero pues con la convicción que no podía vivir en una mentira. Hoy desde Francia estudia trabajo social y asegura que su historia no es una mezcla de dolor y de liberación. Y pues él dice que perdió a su familia, pero pues ganó una oportunidad de ser él mismo. Bueno, y la siguiente pregunta es que ¿es la familia la primera responsable de la persecución al rechazar la identidad de un individuo, o la responsabilidad recae directamente sobre el Estado, que penaliza legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo? Y la segunda pregunta es: ¿puede un gobierno ser considerado cómplice de la opresión familiar? Entonces, la responsabilidad en la persecución de personas LGBTIQ+ es compartida, pero diferenciada. Entonces, desde la psicología, la familia es el primer núcleo socializador del ser humano.
Por lo tanto, cuando rechaza a un miembro por su orientación sexual o identidad de género, reproduce patrones de violencia simbólica y emocional, aprendidos en una cultura dominante. Sin embargo, el Estado tiene la mayor responsabilidad acá porque es el que debe garantizar que los derechos humanos se cumplan. Entonces, cuando el Estado penaliza legalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, institucionaliza el odio, legitimiza el rechazo familiar y crea un contexto estructural de violencia. En este sentido, si un gobierno puede ser considerado, en este sentido, un gobierno sí puede ser considerado cómplice de esta opresión familiar, porque al crear leyes discriminatorias, educa a la sociedad en la intolerancia y genera un entorno donde la violencia privada, familiar o social se siente moralmente justificada. El derecho internacional, en consecuencia, debe exigir al Estado la derogación de leyes represivas y la creación de mecanismos de protección y reparación psicosocial. Ahí también tenemos que el derecho internacional, bueno, esto es lo que le quería comentar a nuestro delegado de la ONU, que si se supone que el derecho internacional dice que protege, porque un ejemplo en textos como el Queering International Law nos muestra que esta protección muchas veces está quebrando frente a las tradiciones patriarcales que están normalizando la expulsión familiar. Porque se discrimina tanto a personas que realmente no lo merecen. ¿Y qué hace el derecho internacional sobre esto? Bueno, la verdad es que el derecho internacional lo único que hace frente a esto es poner el marco de protección, ¿sí? Pero este marco de protección va y choca frente a la soberanía estatal y las tradiciones culturales que tienen las personas, entre estas las patriarcales, ¿sí? Y estas tradiciones culturales y esta soberanía también tienen demasiado peso en la vida cotidiana de las personas. Es ahí donde se encuentra un verdadero choque y pues el derecho internacional, claro que debe implementar nuevas medidas, pero eso está en trabajo. Claro, porque acá es donde debemos tener una transformación social, donde ninguna persona se sienta menos que otra por su identidad, sus gustos o sí, bueno, cualquier cosa ahí. ¿De acuerdo, Luisa Navarro? Sí, 100% de acuerdo. No nos tienen que juzgar por lo que nos guste. Si me gusta una palmera, pues de malas, o sea. Se mueve como una palmera, se mueve como una palmera. No, pero a lo que hago referencia es que estos son aspectos que no interfieren en absolutamente nadie. O sea, no, si una persona no está afectando a otra, porque la otra persona se tiene que meter y juzgar. Pero es de que como estamos en una sociedad en donde seguimos con esos pensamientos tan arraigados de que lo que se considera correcto es hombre con hombre, hombre con mujer y mujer con hombre, pues no vamos a avanzar como sociedad. Y además hay que tener en cuenta que lastimosamente, pues bueno, digamos, ya Yamal se fue, pero en muchas ocasiones lo que es el sistema de asilo reproduce una violencia simbólica y exige que las personas cuenten su dolor, que lo demuestren y que encajen en esos estereotipos de víctima. Pasemos a nuestro siguiente testimonio. Yo soy Sofía, tengo 19 años y soy de Argentina. Yo nací con el sexo biológico masculino, pero desde muy pequeña la verdad que me identificaba como una mujer. Durante años, mis profesores y compañeros de colegio me llamaban por un nombre que no reconocía, lo que me generaba demasiada ansiedad y miedo. A los 17 decidí empezar mi transición. Cambié mi nombre legalmente gracias a la Ley de Identidad de Género en Argentina, que la verdad es una de las más avanzadas del mundo y yo agradezco demasiado esto. Recuerdo la primera vez que un docente me llamó Sofía en la lista. Toda la clase me miró. Ese día temblaba, pero al escuchar mi verdadero nombre en voz alta, sentí que por fin el mundo comenzaba a verme como realmente soy. Siguiendo con la pregunta, pues la ley, como primero, bueno, entonces la ley de identidad de género de Argentina permite que la autodeterminación y requisitos médicos. Entonces, ¿es la identidad de género un derecho inherente que el Estado debe reconocer sin validación externa, o la ciencia y la medicina debe tener la última palabra en la regulación legal del género? Y para esta pregunta podemos comenzar con nuestro delegado de la ONU. Bueno, para poder responder esta pregunta, la verdad tenemos que tener una diferencia conceptual de tres términos, ¿sí? Y son el sexo biológico, la identidad de género y la orientación sexual.
El sexo biológico podemos decirlo como lo natural, la biología, como lo define la biología, de respecto a cromosomas, genitales, hormonas y demás, ¿sí? Esto es el sexo biológico. Pero cuando nos vamos a la identidad de género, esto ya tiene que ver con la autopercepción de la persona y cómo ésta se mira a sí misma. Aquí podemos resaltar esta frase que dice, mi dignidad no necesita validación externa, ¿sí? Y es algo muy cierto que tenemos que tener en cuenta. Ahora, para el tercer término, que es la orientación sexual, esto es algo que tiene que ver con la atracción física, amorosa, sexual y demás, ¿sí? Ahora, con esto decimos que la orientación sexual se mide desde la identidad de género, el segundo término, ¿sí? El Estado como tal no tiene potestad, por así decirlo, para reconocer la identidad de una persona porque es que la persona no necesita la validación del Estado para sentirse como tal, ¿sí? Entonces, los derechos humanos indican que esta identidad de género es igual a la dignidad humana de la persona. Si se le llegase a invalidar esto, prácticamente se le está violando un derecho muy importante, ¿sí? Y sería un agravio, un agravio. Hablamos de este principio de autodeterminación. Sí, autodeterminación, sí. Bueno, este principio aparece en innumerables tratados internacionales sobre derechos humanos y este define que cada individuo tiene la posibilidad de decidir sobre su propia vida e identidad. O sea, básicamente nadie tiene por qué andar decidiendo sobre la identidad de otra persona que no sea a sí mismo. Y esto recae en el punto también que hacer que la identidad de una persona sea reconocida legalmente solo mediante lo médico sería un problema, ya que, digamos, un certificado médico haría que básicamente la identidad de esa persona sea tratado como una patología o hasta como una enfermedad, lo que daría paso a que los derechos se vulneren aún más, entonces no sería lógico. A mi parecer, hay que tener claro que su nombre, su identidad, su libertad. O sea, cada persona tiene el derecho de elegir quién quiere ser. Ya todo está perfecto. Que viva la comunidad LGTBIQ+. Y con esto concluimos el episodio del día de hoy, en el que abordamos temas como la protección de las minorías sexuales y de género en el derecho internacional. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ay, ¿eso se está grabando?